de esta reunión familiar de hoy y quería compartirles acerca de el perfeccionamiento en la sexualidad. Bueno, el Señor nos viene ministrando a través de nuestro pastor acerca del perfeccionamiento, acerca también de estar atentos, de estar preparados, de estar velando. Y la realidad es que podemos pensar y decir que nos estamos preparando y entendimos, o al menos estamos intentando cada día perfeccionarnos en la presencia del Señor y prepararnos para su venida. Amén. Es eso lo que venimos a hacer. Venimos a adorar al Señor, venimos a estar juntos en armonía como hermanos, pero también venimos a escuchar la dirección del Señor para que nos prepare, para que nos equipe como iglesia, para que nos adorne como esa novia que Él va a venir a buscar. Y bueno, algunos por ahí, voy a aclarar porque si bien hay hermanos que están desde siempre, hay muchas familias nuevas también que por ahí no conocen, quizás más allá de la tarea pastoral que hacemos con el pastor. Nosotros llevamos ya hace casi 2 décadas adelante un ministerio de prevención de abuso sexual infantil. Somos orientadores en educación sexual y capacitadores en prevención de abuso sexual infantil. Independientemente de eso, que lo quería aclarar, por eso siempre vamos tocando estos temas, aún en las reuniones familiares también, y hacemos talleres, capacitaciones y demás, que también obviamente es un tema que se tiene que abordar pastoralmente. No es que es un tema que está aparte o hay que hacer alguna administración aparte, si bien sí se puede, obviamente, claro que sí, hacer algo específicamente, un día especial. Pero bueno, entendemos que hoy es el día de familia, amén. Y el perfeccionamiento en la sexualidad es desde el vientre de nuestra madre, amén. Entonces, hasta que el Señor venga. Y son temas que tenemos que no solamente recibir con un corazón no solamente sensible a la voz de Dios, sino que también enseñable. Me quiero dejar enseñar. No importa la edad que tengas, no importa si estás casado, si estás soltero, si tenés un hijo, si tenés uno en camino, si tenés como 8, no importa. Si sos anciano, si tenés 2 años, no importa. La sexualidad es importante que sea aprendida desde temprana edad, de forma adecuada, con base en la palabra de Dios. Nosotros siempre que ministramos acerca de sexualidad, lo hacemos desde ese plano. No tiene que ver solamente con el conocimiento científico que uno puede tener, sino que también siempre y solo siempre lo fundamentamos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es quien nos guía. Amén. Y hay un plan y un diseño de Dios para la humanidad y para que sus propósitos y sus planes se cumplan de manera certera, no depende solo de Dios porque el Señor ya dio la palabra. Nuestra es la obediencia, amén. Necesitamos conocer y obedecer la voz de Dios para que seamos benditos en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe que a veces nos pasa, tanto de manera personal, a los solteros, a los casados, a los con hijos y sin hijos, que hay muchas áreas en nuestra vida que por ahí decimos, bueno, estoy afirmado, estoy bien, en esto estoy prosperando y esto va bien, y hay otras áreas que por ahí no tanto. Bueno, y a veces lo podemos enfocar a determinada situación, pero la realidad es que muy poca relevancia le damos al área de la sexualidad. Muchas veces estamos haciendo aguas en esa área porque desconocemos, porque ignoramos acerca del tema, porque quizás no queremos escuchar, evadimos. Bueno, eso es algo a lo que le tenemos que prestar atención, porque así como podemos hablar de sexualidad, hoy podríamos hablar de prosperidad económica. Salvando las distancias del tema, para algunos va a decir, uy, qué bueno, los 2 temas, buenísimo, y hay otros que por ahí pueden llegar a sentir un rechazo al escuchar hablar del tema. Bueno, si hay un rechazo, si hay incomodidad, el Señor no viene a incomodarnos, ni viene a hacernos sentir mal, ni viene a acusarnos de nada. El Señor viene a traer luz a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y hay muchas áreas de nuestra vida que deben ser alumbradas por la palabra de Dios, deben ser ministradas para que hayan raíces que tienen que ser cortadas, que ser arrancadas. ¿Por qué? Porque tanto en la familia como aún en la familia de la fe suceden cosas y no muchas veces son maravillosas. Muchas veces tienen que ver con
situaciones oscuras, situaciones difíciles de resolver, situaciones en donde en la familia no hay paz, donde hay contención, donde hay un montón de cosas que decimos, ¿en dónde tiene raíz esto? ¿Qué está pasando? Por eso yo hablaba al principio de que hay un montón de situaciones negativas que pasan a lo largo de nuestra vida cristiana y quizás puede ser que la atribuyamos a alguna que otra cosa, pero nunca profundizamos en el área sexual, qué pudo haber pasado o qué está pasando, que quizás estas reacciones, estas actitudes o aún estos hábitos que tengo tengan raíz en alguna cosa. No vamos generalmente casi nunca para ese lado. Y es importante que el Señor quiere también perfeccionarnos en el área sexual, que de este tema sí se habla, sí se tiene que hablar. Necesitamos como hijos de Dios ser perfeccionados porque la realidad es que venimos como podemos a la presencia del Señor. Llegamos muchas veces a los tumbazos, llegamos con los revolcones, llegamos de un montón de maneras. El Señor nos acepta por gracia, pero después tenemos que entender que necesitamos empezar a transitar un camino de perfeccionamiento en la fe. Y ese perfeccionamiento incluye la sexualidad. Y ahora vamos a ver por qué y está en la palabra de Dios. Dice, yo tengo la Reina Valera, versión contemporánea, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice, no apaguen el espíritu. Miren, todo lo que voy a ir ministrando desde la palabra de Dios a partir de ahora es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros. Amén. Hay una que vamos a leer más adelante, pero que está basada en estas anteriores que les quiero leer ahora. Dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Dice el 23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice, aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Cree que el Señor es fiel y que va a cumplir todo lo que promete? Amén. El Señor es fiel. Nosotros, a través de la Escritura, vemos que hay una responsabilidad a la cual nos tenemos que comprometer nosotros, que habla de no apagar el espíritu, que habla de no menospreciar las profecías, la palabra de Dios, la dirección de Dios, todas las cosas que fueron anticipadas en las Escrituras para que nosotros no solamente vivamos con esperanza en el porvenir, sino que caminemos afirmados en la fe en este tiempo presente. No solamente para ser bendecidos nosotros, sino también que a medida que vamos caminando en la fe como conviene, vamos anunciando su venida, vamos glorificando al Señor, vamos anunciando salvación y vamos ganando almas para que salgan de ese lugar de tinieblas en donde en su momento hemos estado cada uno de nosotros sin Dios. Amén. Entonces, esta disposición que tenemos que tener depende absolutamente de nosotros. Ahora el Señor dice, y el deseo apostólico es que el mismo Dios de paz os santifique. Lo que nos está diciendo es que Dios es la única fuente de santificación para nosotros. Vamos a querer cambiar hábitos, costumbres por nuestros propios medios y no vamos a poder. Vamos a querer ordenarnos en muchas situaciones de la vida con nuestras fuerzas y lo más probable es que fracasemos en el intento, lo más probable es que nos volvamos otra vez a la situación en donde estábamos, porque quizás vamos apagando el espíritu, vamos aún descreyendo de la palabra de Dios. No tenemos la capacidad ni el discernimiento ya porque el espíritu no está activo, de examinar todo para poder desechar lo malo y tomar lo bueno y abstenernos de toda clase de mal. Hay cosas que para el hombre, dice Proverbios, le parecen caminos que están bien, que no hago nada malo, no molesto al otro, es mi intimidad. La realidad es que no perjudico a nadie.
para el propio pensar de la persona dice que está bien el camino, pero dice que su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no está afianzado en la palabra de Dios, no está aprobado por Dios lo que se está haciendo. Entonces el fin, por más que la persona en su corazón diga, bueno, yo la verdad que estoy haciendo las cosas bien, no molesto a nadie, es mi intimidad, mi sexualidad y la forma de llevar la sexualidad e impartir sexualidad en mi casa la manejo yo a la manera que a mí me parece y creo que está bien. Al principio puede ser que te parezca que la pasas bien, al principio puede ser que no parece que no pasa nada, que pasa el tiempo y al final, ¿viste? Hice como yo quise y no pasó nada. Mira, déjame decirte que más temprano que tarde las consecuencias te van a invadir. Y vas a vivenciar en carne propia, que no tiene que ver con el castigo de Dios, sino que tiene que ver con la consecuencia de haber obrado fuera de la voluntad de Dios. Aunque a nosotros nos parezcan bien, miren, y la única forma porque el enemigo va a venir con engaño, va a venir a hacernos creer que nos manejamos de manera correcta para que sigamos caminando hacia un camino de perdición, para que sigamos en el camino ancho, para que sigamos con holgadez, como si nada sucediese, pero resulta de que Él sabe que ese fin es camino de muerte. Y la realidad es que nosotros tenemos que contemplar la palabra de Dios y tener el Espíritu Santo activo para poder discernir y decir, esto no conviene. Si nosotros no estamos afianzados en la fe, lo más probable es que empecemos a tomar lo malo como bueno. ¿Cómo nos abstenemos de toda clase de mal? ¿Cómo conocemos que algo está mal? Si no mediamos con la palabra de Dios, ¿cómo conocemos que algo no es verdadero? Tenemos que conocer primeramente lo verdadero que está en su palabra, conocer la verdad que es el Señor, para poder discernir cuál es el engaño, qué es lo que me viene a tentar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, según Dios, no según mis suegros, no según mis papás, no según el vecino, no según la televisión, no según los maestros de la escuela, que muy bien en algunos casos pueden ser que sean creyentes y en los peores que no, y lo que más sucede es que no. Entonces quizás pueden que den una impartición, una enseñanza que sea totalmente contraria a la voluntad de Dios y nuestros hijos están horas en la escuela escuchando la disertación de alguna persona que quizás obviamente no tenga al Señor y que tiene sus ideas preconcebidas y sus ideologías y le están sembrando una semilla en su corazón. Ah, pero es chiquito, pastora, no pasa nada porque no entiende. Es una siembra y más tarde o más temprano eso va a dar fruto. Entonces, por eso es importante hablar de sexualidad. Generalmente en la cristiandad se pone de lado este tema o se deja de lado porque creen que Dios no tiene nada que ver con la sexualidad. Y el Señor nos está diciendo que el Señor nos santifica de manera integral, de manera completa. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿al Señor le interesa nuestro cuerpo? Claro que sí. ¿Le interesa nuestra sexualidad? Claro que sí. Porque también si nos ponemos a pensar, no podemos decir que la sexualidad está totalmente disociada de nuestra vida de fe. Porque bien sabemos, nosotros, por ejemplo, como pastores y como ministros en esta área de sexualidad, por los cientos y cientos de personas que hemos ministrado, cientos de talleres que hemos hecho, porque no es solamente el ir y dar un taller y decir algo de lo que más o menos aprendí o sé, o leí en algún bosquejo, o saqué de internet, sino que tiene que ver, a nosotros mismos nos pasó de haber estudiado, cada año estudiar acerca del tema y cuando salíamos al campo de batalla nos dábamos cuenta de que esos libros, todos esos audios, todas aún los exámenes hechos y un montón de cosas más, se nos caían al piso. Porque cada testimonio y cada situación era diferente. Aprendimos, obviamente, y seguimos aprendiendo con respecto al tema, pero también aprendemos a conocer a las personas y aprender a poder ministrar a cada una de las personas con la palabra de Dios. Porque cuando la persona viene y se te acerca y te dice, me está pasando esto, me hicieron aquello, vivencié lo otro, y uno está ahí para escuchar porque cada persona es diferente, por más que a 20 le hayan pasado lo mismo en el área sexual, alguna experiencia sexual negativa, no todos lo vivencian de la misma manera. Entonces,
claro, fuimos dando cuenta que un montón de actitudes de los hermanos en general, en la cristiandad, en las iglesias o como quiera llamarle, actitudes, hábitos, formas de vida, situaciones intrafamiliares, situaciones en cuanto a la crianza de sus hijos, tenían raíz en la sexualidad. En una sexualidad que no fue ministrada, en una sexualidad que no fue alumbrada por la palabra de Dios, que no fue restaurada, por tanto no fue sanada. Entonces, esas personas congregan en un lugar y tienen fe y aman al Señor, pero esa parte está relegada, la dejan de lado porque entienden de que, bueno, ya en algún momento va a sanar, en algún momento lo voy a esconder en mi corazón porque la realidad no tiene sentido, Dios no se va a ocupar de esto, ¿a quién le voy a contar? Me van a echar la culpa, me van a acusar, después de tantos años, ¿qué voy a decir? Bueno, y empiezan un manojo de pensamientos contrarios para que justamente no podamos poner en palabras lo que nos pasó o lo que nosotros pensamos. Entonces vivimos y servimos al Señor y venimos a la iglesia y criamos hasta hijos con eso dentro del corazón que no está ministrado. Y eso es un problemón, porque lamentablemente eso se imparte. Porque hay cosas en el área de la sexualidad que lo vas a tomar como común y corriente. Ah, bueno, esto está bien. Como a mí me lo hacían en casa, como yo lo viví con mis hermanos, como yo lo viví con mis papás, con mis tíos, con mis padrinos, con el vecino, con el maestro de la escuela, es algo que no pasa nada. Yo sobreviví, me dijo alguien. Acá estoy, no me morí. Eso es lo que vos te crees. Y el Señor te viene a restaurar, pero perdiste 53 años de tu vida, creyendo que estabas viviendo bien en la fe, en plenitud, pero como no estaba el perfeccionamiento en su vida de forma integral, porque lo había escondido, había creído que nadie se iba a interesar en su situación, ni necesitaba ser ministrada, que a Dios no le interesaba el área sexual porque Él no se mete con esas cosas. La sexualidad fue creada por Dios, todo nuestro ser. Amén. Claro que nosotros por ahí, al venir de crianzas diferentes o situaciones, vivencias diferentes en el mundo, lo que nos termina pasando es que está tan trastocado eso que consideramos cosas que por ahí quizás no son para tanto. Por eso es tan importante, que no son para tanto y que encima, esta situación está así, la voy a llevar adelante como mejor puedo y sigo. Y no viene por ese lado, no es por ahí. Nosotros tenemos que entender que el Señor está interesado en nuestra sexualidad, Él creó nuestra sexualidad y nuestra sexualidad también tiene que ser santificada. Tenemos que entregarnos en la presencia del Señor para que esa área sea ministrada. Tiene que haber un autoexamen, tenemos que asumir la responsabilidad de aprender para enseñar bien a nuestros hijos, no desde el trauma, no desde la experiencia sexual negativa, no de que de esto no hablo o que de esto lo tomo con liviandad porque total lo viví toda mi infancia y me parece que está bien. Bajo ningún punto de vista tenemos la oportunidad de que sabemos que la palabra de Dios, desde que comienza hasta que termina, habla de sexualidad. Solo que nosotros, como no estamos a veces muy interesados en ese tema, por eso decimos, bueno, ¿cómo ser mejor esposa? Vamos a ver los 5 versículos. 5 versículos que me digan cómo ser mejor esposa. ¿Cómo ser mejor hija? Bueno, ¿cómo prosperar en el área económica? 5 pasos. Y en eso enseguida. Pero si llegamos a encontrarnos con una administración que hable de sexualidad, lo pasamos de largo, ¿o no? En muchos de los casos. Porque nos parece que no es necesario. Y como bien les decía, si el área de la sexualidad fue trastocada, ya sea por la cultura adquirida, por las cosas que nos enseñaron y nos enseñaron mal, o quizás que aprendimos por una experiencia sexual negativa y la aprendimos mal, lo más probable es que obviamente todo esté desvirtuado y nosotros necesitamos que el Señor haga una obra de perfeccionamiento en el área sexual. Nosotros no podemos impartirle, por ejemplo, a nuestros hijos la sexualidad que aprendimos conforme al mundo, nuestras experiencias personales, lo que a nosotros nos parece que está bien. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que buscar en la palabra de Dios la respuesta para poder ministrarles a ellos como conviene. Pero si no lo hacemos por nosotros, para erradicar esas cosas que quizás
están ahí bien guardadas, que me dan temor, que me dan vergüenza, que me siento acusado o que quizás directamente lo tengo en poco. Entonces no voy a buscar nunca administración ni nunca voy a buscar que la luz de la palabra haga zoom sobre esa situación que viví y me saque de ahí, que me sane, que me restaure. Podés pasar años en la iglesia simulando que está todo bien en el área de la sexualidad. Porque nadie te dice, hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo andas sexualmente? Nadie te va a decir eso. ¿Cómo anda tu familia en el área de sexualidad? Y el hermano, qué desubicado. Perdóname, pero eso es algo re personal. Mira, si tendríamos el área de la sexualidad, digamos, asumida y entendiendo de que todo lo que hizo Dios es perfecto, todo lo que Dios creó es bueno, solo que dice que el hombre se fue tras sus perversiones. ¿Vieron que somos re peligrosos los seres humanos? Que si la palabra de Dios no está para guiarnos, enseguida la sexualidad, porque creemos que es nuestra, que es nuestro cuerpo y que nos pertenece, nosotros andamos por la vida aún haciendo lo que creemos que está bien o lo que nos enseñaron. Quizás hasta por ahí decimos, bueno, mi hijo ya está adolescente, así que lo voy a llevar a conocer a algunas señoritas por ahí, a ver si se hace hombre. Y estoy hablando dentro de los parámetros cristianos, no estoy hablando del vecino de la esquina que no conoce. Entonces uno dice, tenemos que ministrar eso. Primeramente que es hombre o mujer desde el primer momento que el médico dijo, los felicito es un varón, los felicito es una mujer. Ya tiene su sexualidad totalmente asumida y destinada desde antes de la fundación del mundo por propósito y voluntad soberana del Señor. Y después la sexualidad debe ser ministrada, debe ser acompañada y debe ser practicada aún en el momento, porque dice que todo debajo del sol tiene su tiempo, en el momento adecuado. Cuando hablamos de sexualidad, igual no hablamos solamente de tener relaciones sexuales, porque algunos por ahí quizás ya nos conocen y ya conocen las ministraciones acerca de sexualidad, pero otros están, ay Dios, que no toque cierto tema porque están mis hijos. Tranquilos, tranquilos porque nos vamos a ubicar en tiempo y forma. Las ministraciones matrimoniales son de otro estilo, pero acá estamos haciendo una administración familiar. Y usted le está enseñando sexualidad a su hijo desde el momento en que cuando es varón le compra una pelota de fútbol, le compra un cochecito, le compra, no sé si es nena, el vestidito, los moñitos rosa. Ahí le estás enseñando sexualidad. ¿Vieron? En pequeños detalles que hace que decimos, bueno, se determinó, vieron que a veces, ay no, es todo mezclado ahora, si las nenas quieren vestirse como varón, que se visten, bueno, eso son ideologías, nosotros nos llevamos por la palabra de Dios y respetamos lo que hacen otros y Dios les conceda que se conviertan y puedan conocer la verdad que los haga libres, porque tampoco quiere decir que nosotros vamos a salir de patada voladora afuera, decirle, no hermana, no, a la persona, esto está bien, esto está mal. Me preguntaban el fin de semana, me decían, pastora, ¿cómo hago para hacerle entender a mis amigas que la relación sexual entre dos personas del mismo sexo está mal? Predicar el evangelio. Porque cuando se convierta el velo se le quitará. Antes es imposible, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. No discierne lo espiritual. Entonces le vas a explicar acerca de la voluntad de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios para la familia y demás, y no lo va a entender. Por eso nosotros que sí tenemos la posibilidad de entenderlo, tenemos que disponernos y entender que el área de la sexualidad debe ser perfeccionada y debe ser ministrada. Uy, se me dio vuelta esto. ¿Cómo hago ahora? Bueno, ahí está. Que el Señor me perfeccione en la tecnología, hermanos, porque para atrás. Creo que esa área también le va a interesar porque la idea es que podamos transmitir bien la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es parte de la responsabilidad y, por decirlo de alguna manera, la preocupación en el Señor para que sea perfeccionado. Nosotros nos podemos manejar por un montón de cosas, por el Espíritu Santo o por un montón de cosas, mejor dicho. Ministraba con anterioridad.
si tenemos experiencias que no están resueltas, vamos a vivir en la familia con falta de perdón, con amargura, quizás no con nuestra familia en sí, porque no nos hicieron nada a ellos, pero sí nos lo hicieron antes, en algún momento, en algún lugar, y vamos a estar constantemente impartiendo eso en casa. Vamos aún a tener hábitos que tienen que ver con las relaciones sexuales ilícitas, con la fornicación, con el adulterio, porque disociamos el tema de la sexualidad del Señor. Por eso esa área tiene que ser perfeccionada. Y miren, hay una seguridad que tenemos nosotros, porque dice la Escritura en el versículo 24, aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Él los va a santificar. Amén. Él me va a santificar. Él nos ha dejado todas las herramientas para que nuestra sexualidad esté consagrada al Señor. Estés casado, no estés casado. Porque a veces los jovencitos pueden pensar, bueno, eso debe ser para los matrimonios. Eso, mira, desde muy pequeños podemos aún estar siendo ministrados e impartidos con una sexualidad errada. Quizás no en casa, quizás en la escuela. Entonces, debemos ministrar sexualidad conforme a la palabra de Dios para poder ser perfeccionados. El Señor necesita, anhela y es muy necesario que así sea. Hay raíz, hermanos. Hay raíz que no tienen que ver en que por ahí quizás sos huérfano, te dejó tu papá o tu mamá, que también es traumático, te criaste solo y necesitas una ministración. En cada área de nuestra vida necesitamos ministración, pero el área de la sexualidad también. Y aún ocuparnos. Miren, a veces las personas me dicen que he ministrado con respecto a algún hábito, alguna costumbre, en cuanto a la sexualidad que a Dios no le agrada. Entonces pasa el tiempo y por ahí me dicen, mire, pastora, me está pasando esto, estoy teniendo reviviscencias, estoy teniendo sueños, está bien, está mal, y vienen preocupados a preguntar. Y pasa muy seguido, es re común eso, cuando hay situaciones que no están resueltas o que se están resolviendo. Porque el alma está queriendo vomitar eso, porque está intoxicada con una sexualidad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios diseñó de antemano. Se pervirtió por algún motivo. Quizás pudimos haber sido expuestos a pornografía desde niños. Eso es un abuso sexual, por ejemplo. Si algún adulto nos pone pornografía en un celular o en ese tiempo, qué sé yo, no sé, en el tiempo de nuestra niñez, de alguna manera por medio de gráficos, revistas, pornografía en cuanto a la lectoescritura. Bueno, todas esas cosas afectan nuestra alma, afectan el espíritu y afectan al cuerpo. Porque más tarde, más temprano voy a tener prácticas y voy a impartir eso en casa. ¿Vieron? Son situaciones que nosotros debemos prestarle mucha atención. Y como les vuelvo a repetir, si no lo resolvemos, vamos a vivir una vida cristiana muy liviana y muy disociada de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, cuando el Señor nos habla a nosotros de que mediante su Espíritu Santo, Él es fuente de santificación para nosotros, vivamos conforme la voluntad de Dios, aún en el área sexual, debemos autoexaminarnos y decir, ¿cómo está mi vida sexual? ¿Qué estoy impartiendo en mi casa? ¿Cómo estoy llevando adelante la intimidad en el matrimonio, por ejemplo? ¿Está siendo aprobada por el Señor? ¿Y cómo sé? ¿Qué me pasa a mí si estoy teniendo reviviscencias de cosas del pasado o estoy soñando ¿qué me está pasando? ¿Estoy en pecado? ¿El Señor me está mirando con desagrado? Qué bueno es cuando vienen a preguntar para buscar ministración, porque eso sabes de qué está hablando, aunque no te diste cuenta, de que estás entendiendo que el área sexual es importante y que a Dios le importa y que a vos te importa santificarte en esa área. Mira, cuando te intoxicas con algo, ¿se intoxicó alguna vez con algo? ¿Es algo que comió en mal estado o quizás comiste de más y te intoxicaste?
¿Qué hace el cuerpo cuando estás intoxicado, cuando estás que no das más? Vomita. Empieza a tener náuseas, ¡uy! Después hasta sentís el olor y querés vomitar. Bueno, en el área espiritual pasa lo mismo. Entonces, miren qué importante que es que al recibir la palabra de Dios, la santidad de Dios, miren, la única manera de desintoxicar nuestro cuerpo, aún de hábitos, de cosas que ofenden al Señor, quizás por impartición, porque no entendíamos, porque evadíamos, porque ignoramos, es mediante la administración del Espíritu Santo en su palabra y obrar en ella. No podemos vivir disociados. Por eso aclara y dice que el Dios de paz los santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. No puede ser de otra manera. Ahora, si yo tuve una sexualidad desordenada y encima sigo viviendo desordenado, porque tengo relaciones sexuales ilícitas con quien me venga en gana, quizás aún casado, casada, cometo adulterio, tengo liviandad porque creo que el Señor no está mirando esa área en mí, no importa. Quizás también puede pasar de que hay situaciones de autoestimulación, aún estando casados. ¿Se entiende? No quiero ser tan específica quizás porque hay niños y después los van a bombardear de preguntas y eso significa el WhatsApp en llamas, el ministerial, ¿no? Que está bien, estamos para responder cosas. Pero la realidad hay prácticas y hay cosas que al Señor obviamente no las aprueba. Pero creemos que el Señor no nos mira y que en esa parte el Señor no está. El Señor está porque somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Amén. Entonces debemos ser responsables para poder ser perfeccionados y corrernos de toda situación. De decir, en el área sexual, ¿cómo estoy? Como esposa, como esposo. Primero, ¿soy esposa y esposo? Ay, hermana, pero yo convivo hace 15 años y nos reamamos y nos conocemos desde jardín de infante. Es más, de preescolar no, ni jardín de infante, de jardín maternal me conozco con... Pero el Señor bendijo tu matrimonio. Está aprobado por Dios. Y los bendijo Dios, dice la palabra. El área de la sexualidad está aprobada por Dios dentro del ámbito matrimonial, no fuera. Pero lo conozco desde antes de la fundación del mundo. ¿Te bendijo Dios el matrimonio? Entonces estás en fornicación. Tu área sexual está afectada y necesita ser perfeccionada. ¿Cómo hago? Arrepentíos. Y ordenate también. Tenés que ir corriendo a buscar la bendición del Señor para ser aprobados por Él. Ah, pero a mí me casó el juez de paz, así que tengo libretita, tengo la fotito en el registro civil y todo. ¿Te bendijo Dios? Estás en fornicación. Porque la bendición sobre el matrimonio es espiritual. ¿Vieron? Que la sexualidad necesita ser perfeccionada. En el mundo te dicen, no, juntate. Sería vivir en concubinato, ¿no? Juntate, probá un tiempo. Estás trastocando la sexualidad. Te tiene que bendecir Dios y tenés que empezar a caminar de cara a la voluntad de Dios. ¿Sabés por qué? Porque en muchos de los casos las parejas ya vienen con un historial sexual. Y necesitan ser desintoxicadas en la presencia del Señor. Para que las cosas pasadas queden atrás y que Él pueda hacer todas las cosas nuevas. Y que haya en ese matrimonio una virginidad espiritual. Para que no haya reproches, para que no haya cosas. Porque ¿vieron qué pasa? Cuando la gente está en el mundo, vive para arriba, para abajo, todo desordenado, todo mezclado, todo mezcludo. Pero en el Señor se acuerdan que tenían ex. ¿Qué pasó? Ahí, cuando uno se empieza a acercar a la luz, dice la palabra de Dios que empieza a verse las obras que no están
bien delante del Señor. Pero cuando somos inmaduros en la fe, en la espiritualidad, lo que hacemos es empezar a acusarnos. Lo que está haciendo el Espíritu Santo no es, el diablo acusa que el Señor lo reprenda. El Espíritu Santo quiere que nos esté diciendo, ordenate, quiero bendecirte, quiero bendecir tu matrimonio, para que de mi presencia vengan para ustedes tiempos de refrigerio, una novedad de vida en mi presencia. Entonces ya el pasado queda atrás. Y aquí son todas las cosas hechas nuevas. Se escribe una nueva historia. Amén. En ese matrimonio. Por eso es tan importante desintoxicarse y perfeccionarse en cuanto a la sexualidad. Para que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos abrace y desde ahí poder impartir una sexualidad sana a nuestros hijos. Nosotros siempre aconsejamos, sobre todo cuando tenemos hijos a cargo, si tenés problemas en el área sexual, ministrate en la presencia del Señor. Ministrate con el sacerdocio. En este caso somos nosotros como pastores que llevamos adelante, encima tienen esa gracia de parte del Señor extendida, que tratamos y ministramos este tema. Y les puedo asegurar que a esta altura no nos asombra nada. Ya pasamos el tiempo del asombro y de rasgarnos las vestiduras. Porque no somos Dios. Nosotros simplemente nos sentamos a escuchar y a tratar de quitar esas ligaduras de impiedad de parte del Señor y que la persona entienda que por medio de la confesión vienen tiempos de refrigerio a su vida. Empieza un tiempo nuevo en el cual empiezan a desandar esos caminos de tinieblas y empiezan a caminar en la luz del Señor. Con el simple hecho de poner en palabras lo que pasa en tu intimidad. Sea que consumas pornografía, que estés en adulterio, que estés en fornicación, que, bueno, infinidad de cosas, que hayas tenido una experiencia sexual negativa en la infancia, que si bien no fue tu culpa, no tenés nada que ver con eso que aconteció, fue alguien que abusó de tu confianza, pero déjame decirte que si no lo ministrás, si no lo hablás, si no trabajás y no te llenás del Señor, eso va a seguir latente en tu vida. Y ya eso sí es tu responsabilidad. No, yo soy así o tengo estas prácticas porque a mí de niño me pasó esto. Claro que el Señor entiende. Y hay restauración. Dice que Él restaura lo que pasó. Pero si no nos ministramos, eso va a estar ahí. Y solo van a ser excusas las prácticas que ofendan a Dios. Porque claro que trae consecuencias negativas el tener experiencias que no buscamos nosotros. ¿Vieron? Pero después las decisiones, cuando ya tomamos una madurez, son nuestras. No podemos escondernos tras el pasado, porque hoy estamos en el Señor. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre en esa área, para no andar como cualquier hijo de vecino, sino andar como hijos del Señor. Miren, el Señor, la santificación en el área sexual, por medio del Espíritu Santo nos mantendrá apartados para el Señor, nos monitorea mediante el Espíritu Santo, nos limpia de pecado y de toda maldad. Porque si sabemos que erramos al blanco, que caímos, aún como les decía, a veces las personas hasta en su deseo y en su anhelo de querer agradar al Señor, tienen recuerdos o tienen sueños o cosas y dicen, no, es que necesita seguir saliendo eso hasta que se descontamine. ¿Vos estás buscando al Señor? Sí. ¿Amás al Señor? Sí. ¿Querés obedecer al Señor? Sí. Entonces no hay problema. El problema es cuando yo, conociendo todo eso, sigo caminando en esos campos. Sigo decidiendo consumir, por ejemplo, qué sé yo, pornografía, sigo decidiendo estar en situaciones de desorden en el matrimonio. Sigo frecuentando campos en donde hay personas que la sexualidad, bien gracias, y la llevan adelante como mejor les parece, aún bajo perversiones. Sigo frecuentándome con personas que
han tenido aún situaciones abusivas en cuanto a la sexualidad y después estoy juntándome ahí como si nada pasó. No, vos estás en un campo espiritual y afecta eso. Claro que afecta. Por eso decía que nos tenemos que abstener de toda clase de mal. ¿Siguen con esas prácticas? ¿Las avalan? ¿Silencian? ¿No enmendaron nada de lo que hicieron? No podemos relacionarnos como si nada. Porque no hubo un cambio, no hubo una restauración de parte del Señor. Eso también es perfeccionar la sexualidad. Aún con quién frecuentamos, con quién estamos en comunión, a quién dejamos que entre en nuestra casa. Miren, si la Escritura dice que donde pise la planta de nuestro pie será bendito, yo voy y bendigo, dicen. Está bien, primero tenemos que examinarnos a ver cómo estamos espiritualmente. Pero imagínense qué hace la planta del pie de aquel que no está en el Señor en tu casa. ¿Qué crees que hace? ¿Qué crees que pasa? Tenemos que ser cuidadosos y abstenernos de toda especie de mal. Tenemos asistencia para todos, ¿no? Los que queremos ser perfeccionados y ser hallados sin mancha en la venida de nuestro Señor. Tenemos asistencia para ser perfeccionados en el área sexual. Nuestra dependencia de Él y obediencia nos habilita para que, como Él es fiel, va a cumplir con lo que prometió. Amén. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Nuestra obediencia apertura la posibilidad de que Él nos perfeccione en el área sexual. Si esa área no es perfeccionada, nos va a traer consecuencias negativas en un montón de otras áreas. Y nos vamos a encontrar con situaciones, aún con nuestros hijos, que no vamos a saber ni cómo manejar porque ni nosotros la resolvimos. Amén. El área de la sexualidad también está contemplada en el perfeccionamiento espiritual que el Señor propone. El cuerpo tiene un altísimo valor espiritual. Tu cuerpo, el mío, tiene un altísimo valor espiritual. ¿Por qué? Mira, yo mientras leía la palabra y estaba preparando el mensaje y dejaba que el Señor siga ahondando un poco más en la enseñanza y en lo que me quería hablar, en lo que me quería decir y en lo que quería también que transmita, fue tan simple cuando me dijo, somos uno. Y si somos uno con el Señor, por supuesto que tenemos que cuidar nuestra sexualidad. Es algo que no tenemos ni siquiera que dejarlo para última instancia. Tenemos que cuidar nuestra sexualidad y enseñarles a nuestros hijos a cuidarla y a santificarse. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Le pertenecemos al Señor. Imagínense que todo lo que hagamos nosotros con el cuerpo afecta a nuestra comunión con Dios. Le afecta al Señor. Porque estamos con Dios, somos uno con Él y nos estamos metiéndonos en desórdenes en la sexualidad o permitimos esos desórdenes en casa, aún viendo programación con contenido sexual no apto. Pero no es apto para niños. Acá dice que a partir de los 16 ya se puede. Todos a la mesa porque tengo adolescentes para arriba. Para vos tampoco es apto. Porque si la programación dice apto para mayores de 16 años, esta programación tiene contenido sexual, contenido de violencia, contenido, ya te está diciendo, hasta de parte del Señor, mira, no lo mires, porque te va a afectar. Pero yo soy adulto y tengo hijos y yo lo puedo manejar. No es recomendable, porque es una siembra. Esta película es apta para mayores de 13. Y permitimos que nuestros hijos miren cosas para las que no están preparados, porque el que hizo la película considera que a partir de los 13 años vos podés mirar eso. Lo que él está considerando, que quiere hacer una siembra, y los padres le creen más al apto para todo público o no de la televisión
que a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el Espíritu Santo. ¿O no, hermanos? ¿Cuántas veces? No, déjala, porque él tiene 16. Y acá dice que a partir de los 13 ya puede. No es apta. Porque tiene contenido sexual, porque tiene escenas de violencia. No es apta. Para nadie es apta. Imparticiones, siembras que tenemos de sexualidad en casa. Pero por ahí algunos se rasgue la vestidura porque en la iglesia se habla de sexualidad. Pero no hay problema si estoy en intimidad en mi matrimonio y digo, vamos a ver una peli de esas, ¿viste? Que pasan en ciertos lugares para avivar el fuego. Y hasta hay pastores que aconsejan eso. Fíjate. Me faltan las dos colitas. Bueno, no me van a alcanzar el pelo, pero los anteojos. Fíjate que sí. No está contemplado bajo ningún concepto por un montón de cosas que no voy a ahondar ahora. Pero hay personas que no les parece mal. Y esas son imparticiones. Hay un movimiento espiritual que hay adentro de la casa. Y después nuestros hijos están expuestos a toda una contaminación espiritual en el área sexual que decimos, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué está teniendo este hábito? ¿Por qué está teniendo esta conducta? ¿Qué pasó? Autoexaminémonos. Siempre, y ayer hablaba con una hermana y le decía, nosotros cuando estamos enojados siempre tenemos tendencia con nuestros hijos a echarles la culpa de todo. Mira cómo te portás, mira lo que hiciste, ¿cómo puede ser? No, yo no te crié así. Cuando tenemos hijos bajo nuestra cobertura, ¿no? Son ya hijos grandes, casados, ya bueno, háganse responsables. Pero cuando son chiquitos y siempre decimos, yo no sé. Pero la realidad es que siempre que nuestros hijos, que estén bajo nuestro cuidado, hacen cosas mal, lo primero que también nos tenemos que pensar es decir, ¿qué estoy haciendo yo mal como papá? Porque generalmente, no quiere, no es nada espiritual, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, está con los amigos, ahora resulta que tiene problemas de identidad sexual, no sé qué hacer. ¿Pero qué hiciste vos? ¿Lo estuviste perfeccionando en el área de sexualidad? ¿Estuviste ministrando? ¿Te fijaste si le pasó algo? ¿Lo ministraste para que pueda salir de esa situación? Y no solamente salir, sino que empiece a caminar en la sexualidad conforme a Dios, adquiriendo hábitos que lo hagan desarrollar su sexo femenino o masculino, el que el Señor le dio, conforme el Señor. Todo es una administración. Entonces, esa área tiene que ser perfeccionada. ¿Vieron que no es que vamos a dejar de lado que es necesario en un día como hoy de edificación familiar entender que cuando aún hay capacitaciones, amados hermanos, de prevención de abuso sexual infantil, cuando hay ministraciones en sexualidad para matrimonio, cuando hay ministraciones para lo que sea de los hijos de la familia, el primero que tenemos que venir corriendo acá somos nosotros, los primeros, desesperados por una ministración de esa índole. De todas las índoles en realidad. Porque siempre se toca el área de la sexualidad. Siempre. Por lo menos acá nosotros, siempre. En las ministraciones de manera privada, de manera general en la congregación, en los talleres, en los discipulados. De hecho, con las mujeres tenemos cada tanto y tanto la ministración de sexualidad en la mujer. Porque entendemos que para Dios es importante y que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Pero si ustedes no saben cómo hacerlo porque nadie les enseña, y esa es nuestra responsabilidad como pastores. Y yo creo que el Señor enhorabuena nos llamó a prepararnos en el área de la sexualidad. Porque sabía los tiempos que se venían, que la maldad aún iba a aumentar más. La degeneración, la perversidad. Y nos encontramos con que visitamos un montón de lugares donde no saben qué hacer, aún con los chicos de la iglesia que tienen problemas de identidad sexual. No saben qué hacer. Ahora está bien, algunos pueden saber qué hacer, pero tampoco se toman el trabajo de llevarlo adelante. Y también las familias tienen que asumir la responsabilidad de tomar el consejo, porque no depende solo de la pastoral ni del Señor solamente. Depende de las decisiones que nosotros tomemos para santificarnos en la presencia del Señor. En Efesios 5:30
palabra de Dios para todos. No hay ningún eutico por ahí, ¿no? Igual no me extendí tanto todavía. Palabra de Dios para todos, dice Efesios 5:30. Porque formamos parte de su cuerpo, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos ser perfeccionados en la sexualidad. Tengamos en cuenta que lo que hagamos con nuestro cuerpo, en todas las áreas, pero hoy estamos hablando de la sexualidad, va a afectar mi relación con Dios, va a afectar mi relación con la familia, va a afectar mi relación con el cuerpo de Cristo. Con eso no le estoy diciendo que vamos a estar hablando del área sexual con los hermanos o todo el tiempo. No solamente en eso. Va a afectar de forma integral en diferentes áreas. Me va a afectar en relación al reino de Dios, en el servicio que lleve adelante, porque estoy impartiendo. ¿Vieron? No es poca cosa. Cuando hay algo que tiene que ser corregido y tiene que ser enmendado para poder seguir adelante, porque el Señor no nos viene a matar. Así estemos destruidos, pero hecho bolsa, perdón el término, en el área que sea, el Señor nos viene a restaurar, nos viene a levantar, nos viene a sacar del error, para que nos santifiquemos y vivamos como conviene en su presencia y estemos preparados para el momento de su venida. Él no nos quiere dejar como estamos, nos quiere perfeccionar para que podamos vivir en plenitud, para que vivamos un matrimonio en plenitud. Aún puertas adentro en la habitación, vivir en plenitud, de la manera que agrada al Señor. El Señor no es un Dios que le faltan 5 para el peso. Por lo tanto, ¿por qué a nosotros como cristianos, si somos el cuerpo de Cristo y somos uno con Él, siempre faltan 5 para el peso? Siempre algún problema hay en la familia, siempre alguna situación, ¿no? Entonces, formamos parte de su cuerpo y debemos permitir que el Señor nos perfeccione como cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 6:13, parte B, en Nueva Traducción Viviente, dice: pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Quiere más claro? Es imposible, ¿verdad? Dice que nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que mejor nos parece. Los que aprendimos en otro lado, lo que nos enseñaron nuestros padres, que pobres en algunos casos hicieron lo que pudieron, si es que nos enseñaron, pónganle, en el mejor de los casos o en el peor. Pero no podemos. Y como le pertenecemos al Señor y somos uno con Él, y debemos evitar meternos en lugares donde ponga en riesgo mi relación con Dios, mi comunión y la rebendición de que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Debemos anhelar de todo corazón ordenar nuestra vida sexual, ordenar nuestra sexualidad, ordenar las ideas preconcebidas que tengo. No puedo vivir con liviandad, porque me afecta mi cuerpo, afecta mi alma, afecta el espíritu, afecta mi relación con Dios. Imparto esa maldición a mis hijos, a mi familia, a mi esposo o mi esposa, al área en donde me muevo ministerialmente. Y yo tengo que entender que el Señor me bendijo para que sea de bendición, no para que traiga maldición a mi familia. ¿Vieron? Necesitamos que la sexualidad sea perfeccionada. Por eso aún, hermanos, cuando hay situaciones, muchas veces aún dentro de las congregaciones, porque los abusos sexuales en la infancia suceden entre cristianos, entre personas cristianas, bueno, por decirlo de alguna forma, el cristiano no abusa, porque el cristiano es el cuerpo de Cristo, el cristiano es la iglesia, los creyentes, por decirlo de alguna manera, vaya a saber en qué, pero son creyentes, que van a una iglesia, abusan de niños. Por eso todos los cuidados que tenemos acá, los protocolos. A veces capaz que a los hermanos le podemos parecer re pesados, pero son protocolos de prevención que llevamos adelante para cuidar a sus hijitos, para cuidar a la iglesia de Cristo,
para cuidar los propósitos de Dios para la vida de sus hijos, porque el enemigo sabe que si toca la sexualidad de sus hijos de pequeño, los arruina para siempre, a menos que intervenga el Señor. Él sabe que los niños tienen propósito, que nosotros hemos tenido propósitos que fueron truncados durante un montón de tiempo. Nos han querido sacar del camino del Señor, de la voluntad del Señor, de los planes. Y en su misericordia el Señor nos rescata y nos trae a su presencia. Pero hemos venido bastante apaleados. Pero ¿por qué tiene que ser con ellos así? Si están en el Señor, si los bregamos por afirmarlos sobre la roca. Y todos los cuidados, todos los protocolos que se utilizan en la escuela bíblica, en el ministerio de apoyo escolar, en los jóvenes, en los cultos, en las actividades cúlticas, en todas las actividades que hay en la iglesia, son para cuidar la sexualidad de sus hijos. Qué importante es la sexualidad. Por eso el enemigo la ataca. Por eso quiere trastocarla, para arruinarnos para siempre. Dice que Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero gloria a Dios que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y nos viene a dar vida en abundancia por medio del perfeccionamiento que hace en la sexualidad. Y qué bendición estar en un lugar, porque es gloria de Dios, no nuestra. Él lo puso en nuestro corazón, donde cuidan a nuestros hijos. A veces te vamos a decir, mamá, no te ofendas, pero tenés que acompañar al baño a los niños. Nosotros tenemos el baño que es exclusivo para niños. Pero no para que los niños vayan solos, tienen que ir acompañados con su mamá o con su papá, con su abuelo, con quien haya venido. Ni siquiera nosotros permitimos que los hermanos que están sirviendo, por cuidarlos a ellos también, que lleven al baño a ningún niño, a menos que sea su familia y demás. Pero la realidad es que tampoco. Por eso, cuando se encuentre que alguna de las servidoras que está en recepción y, ¿lo podés llevar al baño? Va al baño, déjalo que vaya. Usted se va a encontrar con que la servidora te va a decir, no, mamá, lo tenés que llevar vos, lo tenés que acompañar vos. Por eso hay un baño para adultos y baños para niños, donde vos te vas a quedar en la puerta hasta que él salga, y si son más chiquititos, hasta que salgan del baño, los vas a acompañar y ayudarlos a hacer sus necesidades ahí. Pero necesitan ser acompañados porque son pequeños. Amén. Dios es orden. Y el área sexual también tiene que ser ordenada. Sucede. Cuando la sexualidad no está ordenada ni perfeccionada en la presencia de Dios, no hay problema si hay antecedentes de abuso en la familia. Vamos todos a la casa. No hay problema si en la iglesia abusaron de mis hijos. Total, bueno, hay que perdonar. Bueno, no sé, porque el hermano hace tantos años que viene. Bueno, el hermano se arrepintió. Bueno, el hermano es ministro. Bueno, mija, no hay ministro, no hay hermano que te diga que se arrepintió. Si se arrepintió, se tiene que hacer responsable y asumir lo que hizo. El abuso sexual es un delito, por lo que él tiene que ir y entregarse a las autoridades. Y si no se entrega, tenés que ir y hacer la denuncia vos. Cuando tenemos clara el área de la sexualidad. Porque no solamente es que entendemos que es una afrenta contra Dios y contra el cuerpo y contra el templo del Espíritu Santo, nuestro y el de nuestros hijos. Es un delito. Y si yo me callo, si no digo nada, si miro para otro lado, si sigo compartiendo como si nada, soy cómplice. Soy cómplice. Delante del Señor soy cómplice. Y también puede que si me callo y no digo nada y la persona sigue haciendo estragos con niños dentro de la familia o del entorno en donde se muevan, voy a tener que responder judicialmente a eso. Qué importante es acompañar, qué importante es tener claro que la sexualidad tiene que ser ordenada y que tengo que aprender a escuchar la voz de Dios para poder cuidar a los nuestros, para poder protegerlos, para poder resguardarlos, para no andar como chancho, como si nada, con cualquiera que no solamente deshonró mi cuerpo, sino que también el de mis hijos, y andás a ver de quién es más, deshonró al Señor. Si yo tengo claro que mi cuerpo le pertenece al Señor, que soy uno con Él, que lo debo dejar que se perfeccione en la presencia del Señor, estas cosas no las voy a pasar por alto.
Me voy a cuidar. Ah, pero hermana, soy cristiano y tengo que perdonar. El perdón no restituye la confianza. El perdón no restituye la confianza. Hay que perdonar, hay que estar sano porque después trae un montón de consecuencias en cuanto a la persona, pero después no tengo que por qué relacionarme, porque trae consecuencias. No tengo que por qué relacionarme con personas que tienen la sexualidad desordenada y viven cualquiera de su vida. No tengo por qué relacionarme. Es importante que entendamos que necesitamos ser restaurados en esta área y ser perfeccionados. Miren, cuando esto no acontece, hay confusión, hay ignorancia en cuanto a la sexualidad porque evadimos el tema, hay una mala administración de nuestra sexualidad, por ende, en nuestros hijos, hay afecciones almáticas, psicológicas, espirituales, cuando no nos dejamos perfeccionar en el área sexual por el Señor, y pone en total peligro nuestra vida espiritual. Pone en total peligro el poder estar preparados para la venida de nuestro Señor. Dice que Él nos halle irreprensibles, sin mancha en su venida. Pero yo era un buen servidor, pero yo era responsable, pero yo era hospedador, pero yo no le hacía mal a nadie. Y el Señor nos va a decir, ¿y tu sexualidad cómo estaba? ¿Te dejaste perfeccionar? ¿Estabas provisto de todos los medios? ¿Pediste ayuda? ¿Pediste ministración? Si lo necesitaste. ¿Lo resolviste? No, pero no pasa nada. Lo tenés que resolver. Porque el área sexual necesita ser perfeccionada. Si no lo resolvemos, no vamos a estar irreprensibles delante del Señor. Pero no fue mi culpa, pero es tu responsabilidad resolver. Porque hay situaciones negativas que han sucedido y que tienen que ser sanadas en la presencia del Señor. Miren, hermanos, yo voy a ir cerrando ya, pero miren qué consecuencia negativa traen, que hasta el suicidio es una consecuencia negativa. Hay personas que se matan porque no pueden cargar más con la culpa, porque creen que fueron responsables de lo que les pasó. No quieren contar, y más tarde, más temprano, el enemigo hace caldo de cultivo de eso. Y como no tienen al Señor, como no tienen administración, el diablo termina su obra destructora. Yo te aliento a que si conoces de alguien, o aún dentro de tu matrimonio conoces que hay situaciones en la sexualidad no resueltas, o por lo menos hay dudas, que alientes a tu cónyuge a buscar ministración para ser perfeccionados en el área de la sexualidad. Que el Señor nos tiene que encontrar sin mancha, irreprensibles. Ya es nuestra responsabilidad. Termino. 1 Corintios 6, 19, en la versión Pellita, dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien ha recibido de Dios, y que no se pertenecen a sí mismos? Por cuanto fueron comprados por precio, glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Juan 17, Reina Valera Contemporánea, dice, versículo 23, yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Miren lo que ora el Señor. Oró por los discípulos y oró, dice, por los que habían de venir a través de ellos. Nosotros somos discípulos del Señor que vinimos a través de la predicación que se difundió de los apóstoles que nos antecedieron. A los que han de venir después de ellos. ¿Sabes qué? Jesús oró por vos y oró por mí. Oró por tu familia para que hoy estés en la roca, recibiendo el perfeccionamiento. Hoy tocó en el área de la sexualidad. Oró por vos y oró por mí. ¿Para qué? Dice, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquello que me has dado. El Señor quiere estar con nosotros. Nosotros necesitamos anhelar de todo corazón estar con el Señor. ¿A dónde queremos llevar al Señor?
¿Qué pasa en la intimidad de tu habitación? ¿Qué pasa en la intimidad de tu corazón? Seas joven, seas niño, seas adolescente, preadolescente, casado. ¿Qué pasa en tu intimidad? ¿Qué pasa en tus recuerdos? ¿Qué pasa cuando te acercas a la presencia de Dios y sabes que hay cosas que se tienen que resolver? Dice el Señor, ahí donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. El Señor quiere que estés con Él. ¿Querés que el Señor esté con vos? ¿Querés que el Señor esté en tu casa, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en el perfeccionamiento de tu vida sexual? Yo quiero que el Señor esté en mi casa. Quiero que me perfeccione. Él ya oró por eso y yo le digo, sí, Señor, acepto. Como cuando se casa uno, ¿vio? Sí, Señor, acepto. Si le aceptaste ahora y acá, le estás aceptando para el momento de su venida, para cuando nos lleve a casarnos con Él. Si le aceptás acá, en el perfeccionamiento de tu sexualidad, le estás aceptando para la vida venidera. Miren, dice, para que estén también conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice que la perfección en la unidad con el Señor no solamente nos santifica, nos mantiene en comunión con Él, nos hace prosperar en todas las cosas, bendice nuestra casa, nuestra familia, absolutamente todo lo que hagamos, sino que también glorifica a Dios, habla de Dios en mí y en mi familia y le predica a otros. No tenemos una vida desordenada, tenemos una vida ordenada en Dios. Qué triste es que si nos ven solitos, nos vean cargando un hijo y que ni siquiera estemos casados o ni siquiera haya alguien que se haga cargo de ese pequeño que vino al mundo, siendo cristiano, ¿no? Qué triste. Eso no glorifica a Dios. Hubo un desorden. Dios perdona, Dios restaura eso. Las consecuencias van a quedar y claro que Dios restaura y puede hacer las cosas nuevas. Pero hubo algo que se hizo mal y que se podría haber hecho bien. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vamos a rogarle al Señor en esta noche que nos siga perfeccionando. Mira, dice la palabra de Dios que aun cuando nos vamos a dormir, el Señor nos habla a nuestras conciencias. El Señor nos ministra. Y quizás lo que no pudiste entender hoy, el Espíritu Santo te lo va a hacer entender. Vas a ver que el Espíritu Santo te va a inquietar de tal manera para que te empieces a ordenar. Para que empieces a ordenarte en la presencia de Dios. Porque vas a empezar a entender que Jesús quiere estar con vos. Que quiere entrar en tu casa. Que quiere entrar en tu familia. Que te quiere desintoxicar aún de las cosas que recibiste, que hiciste mal, por estar fuera del Señor, te quiere desintoxicar y empieza a haber plenitud, empieza a haber esperanza, porque vas a empezar a descubrir que un montón de las cosas en las que te iba mal a nivel matrimonial, a nivel familiar, tienen que ver con un área sexual que no fue perfeccionada. Ahora, si vos te vas de la presencia de Dios, no te interesa, lo tenés en poco, no te presentás delante de Él en cuerpo, alma y espíritu, el Señor no tiene chance de hacer una obra nueva. Simplemente fue un mensaje más, algo que recibiste, una reunión más. Pero esto de esta noche tiene que ser una administración bisagra para tu vida, para tu sexualidad, para que haya plenitud y delicias a su diestra para siempre.
su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.